También cuéntanos qué es lo que está sucediendo contigo, qué es lo que el Padre te ha permitido en este tiempo recibir a través de todo lo que se ha ido impartiendo y se ha ido transfiriendo. Cuéntanos un poquito de qué manera ha sido de bendición esta serie de preguntas y respuestas. Queremos conectarnos juntamente contigo y que puedas recibir todo lo que el Padre va a soltarte. No sé si lo han visto a Josi, si está por allí. Por favor, envíanos la solicitud para que podamos aceptarte y que puedas ya mismo estar con nosotros. Hemos visto unos días, hemos recibido testimonios, también personas que se han unido a un tiempo sobrenatural a través de la palabra. Pero muy bueno. Así que coméntanos, envíanos tus comentarios. Ahí lo tenemos a Josi. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo andas? Pudimos conectar nuevamente. Se complica. Estas son las cosas de estar en vivo, Josi. Sí. Un saludo para toda la gente que se va sumando y un honor, profeta, de verdad. Qué bueno, Josi. La verdad que, mira, ha sido una bendición toda esta semana con esta serie que estamos llevando adelante de todo lo que se ha recibido en estos días. Estuvimos en un vivo hace unos días atrás con un muy buen amigo también, el evangelista Brian Caro, y mientras estábamos aquí en un ida y vuelta, nos era imposible ir viendo todos los comentarios y preguntas que nos iban enviando, y tuvimos hasta una persona que nos estaba mirando y en ese momento estaba a punto de quitarse la vida, y justo entró al vivo, escuchó, pudimos orar por él, después una hija espiritual estuvo haciéndole un seguimiento toda esta semana. Entonces creo que este tipo de charlas muy buen tema para comenzar el día de hoy. Quiero darte el honor de que podamos arrancar por allí con el tema del poder de la palabra. Lo hemos titulado la segunda parte junto a José García, pero hablar un poco de esa parte, ¿no? La dimensión del poder de la palabra para este tiempo. Wow. Sí sabe, profeta, que y a todos los que están conectados, que en este tiempo de cuarentena, de búsqueda y de tanto, el Señor me hablaba personalmente de ese versículo que está en Hechos que dice, y crecía la palabra y se multiplicaba el número de discípulos, ¿no? Y usted ve, y podemos ver en Hechos, qué calidad de discípulos hacen. Y estos días, cuando pensaba en lo que habíamos quedado la semana pasada, que usted dijo el poder de la palabra, llego, wow, esta semana metido ahí con el Señor, o sea, y crecía la palabra y crecía el número de discípulos, y me llamaba la atención que no dice que crecía el número de creyentes, ¿no? Sino de discípulos. Por ahí el creyente es alguien que va, se congrega, pero que quizás no hace avanzar el reino, sino que se nutre de los beneficios del reino, de sanidad, de palabra, de tantas cosas, pero el crecimiento de la revelación de la palabra traía un crecimiento, una multiplicación de discípulos. Dentro de eso, el profeta estaba Esteban, dentro de eso estaban hombres de milagros, hombres evangelistas que tocaron las ciudades de ese tiempo, las naciones. Entonces, yo creo que este es un buen tiempo, no sé qué opina usted, para estar en la presencia de Dios y hacerse uno con la palabra para cuando salgamos, mismo ahora, desde las redes. Pero eso es con lo que yo por ahí quería iniciar y también preguntarle a usted, pero el tema de crecía la palabra, ¿no? O sea, como que la palabra tiene dimensión, porque si crece es porque puede crecer o de crecer, pues dice, crecía la palabra, ¿no? Wow. Y al crecer, que usted hablaba de Jesús como la palabra, y persiguieron esa palabra, y el diablo no pudo agarrar la palabra, y la palabra creció,
y siempre me acuerdo de esa palabra. Y esto que hablábamos la semana pasada de la convergencia entre lo profético y lo evangelístico, creo que está ahí, ¿no? En el poder de esa palabra. Pues sabes que eso ha sido uno de los mensajes que más me ha apasionado predicar. El poder y la dimensión de la palabra. Yo creo que en este tiempo esta generación es una generación que debe estar empoderada en el poder de nuestra boca. Fíjate que la Biblia dice, he puesto en tu boca el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Es decir, que toda esa autoridad delegada por el Padre está en nuestra boca. No hay nada que no se inicie si no hay una palabra. Incluso no se puede iniciar. Declaró la guerra y comenzó la guerra y comenzó la batalla, siempre en el poder de la palabra declarada. Y esa es un arma que el Padre nos ha dado a los hijos de Dios, el declarar el poder de la palabra. Y cuando profundicé muchos años, he ministrado y he predicado mucho del poder de la palabra. ¿Cómo nació? ¿Por qué siempre la palabra ha sido tan perseguida? La palabra ha sido tan atacada. La palabra, siempre la gente tratando de traer descrédito a la palabra. Los últimos años, una persecución contra los que declaran la palabra, contra los profetas, contra los hombres de Dios de este tiempo. Una persecución. ¿Por qué? Porque la persecución siempre ha sido sobre la palabra. Fíjate cuando la palabra, para los cielos, él dijo, sea la luz, fue la luz, sea la tierra, fue la tierra, sean los mares, fueron los mares, sean los peces, fueron los peces. Y una de las cosas que yo siempre he predicado es, la tierra no desapareció, la luz no se apagó, los mares no desaparecieron, los peces no desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy siguen sustentados por esa palabra. Entonces la palabra tiene poder. Una iglesia, una persona, un hombre, una mujer que tiene palabra, es una iglesia, una persona, un hombre y una mujer que tiene poder. ¿Verdad? El poder de la palabra crea, la palabra va a producir, la palabra establece. Fíjate que todo se creó con la palabra, pero si me permitís comentarte por lo menos este pensamiento. Todo fue creado con la palabra, excepto los hijos de Dios. Tremendo. Todo se creó, sean los mares, sean la tierra, sean los cielos, sean los animales, todo se creó con la palabra. Pero los hijos de Dios no fuimos, por lo menos desde el punto de vista que yo lo veo, no fuimos creados. Los hijos fuimos formados. Hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué hizo? Transfirió su espíritu, el neuma, se lo impartió, transfirió de la esencia de lo que él era. Entonces, entiendo esto, todo en la tierra fue creado con la palabra, menos los hijos de Dios. Nosotros no fuimos creados, nosotros fuimos formados. Y todo lo que ha sido formado tiene autoridad por encima de todo lo que ha sido creado. Cuando nosotros declaramos la palabra, puede ser muy diablo, pero te tiene que obedecer. Porque él se sujeta a la dimensión de la palabra. Los demonios, eso me apasiona mucho, me gusta mucho de vos eso, que a la hora de ministrar sos muy práctico, muy sencillo. De repente no ceñís el ceño ni gritás muy fuerte, para que, sino solamente, sencillamente declarás la palabra y la gente se sana. Porque todo aquí en la tierra tiene que obedecer a la dimensión de la palabra. Incluso los ángeles, porque ellos no fueron formados, ellos también fueron creados. Entonces, si nosotros le ordenamos, quédense a cuidar mi casa, hasta ellos también me tienen que obedecer, porque los únicos que fuimos formados fuimos nosotros los hijos, los que portamos la dimensión de esa palabra. Y, profeta, le hago una pregunta como profeta de Dios, como he visto yo en la iglesia, usted seguro también, que es como que parece que a veces tenemos dos lenguajes. Un lenguaje cuando oramos y un lenguaje cuando hablamos. Como por ejemplo, entramos a orar y decimos, Padre, convertí a mi esposa, o
hacé tal cosa. Pero como que es un lenguaje en la oración, pero después cuando hablamos diariamente, la oración tiene nuestra forma de hablar cotidiana, debilita nuestra oración. Por ejemplo, yo me puedo parar en el púlpito y decir, yo decreto tal cosa o declaro tal cosa, pero si yo vivo hablando lo negativo, vivo hablando pobreza, a usted como profeta tuvo que cuidar, y qué piensan nosotros de los hijos de Dios, cómo tenemos que cuidar nuestra boca para que cuando oremos también funcione, ¿no? Mira, hay algo que justamente hoy compartía con unos ministros, unos hijos, en privado, ¿verdad? Y es una de lo que quiero compartir este viernes en el cierre de los 21 días de fe. Y fíjate todo lo que se está declarando, fíjate todo lo que se está viendo. Entiendo algo, en medio vamos a lo que está pasando ahora, ¿verdad? En medio de esta crisis, Dios se va a levantar de una manera sobrenatural. Siempre el Padre necesitó una generación que estuviera en crisis, pero que marcara la diferencia. Fíjate, permíteme compartirte esto y le vamos a adelantar tal vez algo a los hermanos de lo que vamos a soltar el viernes. Pero en medio de la crisis, porque la gente dice, bueno, estamos en crisis. ¿Cómo vivimos lo que somos y lo que no? ¿Qué es lo que hablamos? Si todo el mundo habla mal, bueno, tal vez me conecto en el live con con Josi y declaro la palabra de bien, pero salgo de aquí y sigo hablando lo que la gente naturalmente habla. Y yo entiendo que en tiempos de crisis como este, Josi, es cuando los hombres de Dios, pero cuando hablo hombres de Dios no hablo de predicadores, sino los que viven lo que predican y los que viven la dimensión de la palabra, es cuando se tienen que levantar a declarar la palabra. Porque es cuando es el tiempo, la crisis, yo creo que es la oportunidad de Dios para levantar una generación diferente que marque la historia. Hubo crisis. En medio del tiempo de Abraham tuvo que haber una crisis, y la crisis fue el hambre. En el tiempo de Isaac hubo persecución y hubo hambre. En el tiempo de Jacob hubo hambre. En el tiempo de José, la temporada de las vacas flacas y las vacas gordas, la crisis. En el tiempo de Israel hubo hambre. En el tiempo de Elías, el profeta Gabo declaró, viene hambre. Es decir, que en medio de las crisis, Dios necesita gente que se levante a declarar y hablar lo contrario a lo que naturalmente estamos viviendo. Ese es el poder de la palabra. Y yo digo que el Padre es un especialista de ir en contra de lo que nosotros estamos viendo. Él siempre va a ir en contra de lo que estamos viendo. Ok, aquí había oscuridad, ahora hay luz. Aquí hay enfermedad, haya sanidad. Aquí hay atadura, ahora haya liberación. Wow. Siempre la palabra va a ir en contra de lo natural. Ahora, ¿por qué hemos tenido eso de que de repente estoy con vos y hablamos súper espiritualmente, pero después estamos íntimamente y hablamos como hablan todos los demás? Yo creo que ha sido una parte de una cultura. Enseñaron que en la iglesia está todo bien, pero en lo cotidiano, en lo oculto, en lo privado, ahí es cuando verdaderamente yo soy quien soy. Por eso yo siempre digo que esta generación debe ser una generación íntegra, que no solamente cuando alguien me esté mirando, integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie me está viendo, cuando nadie me está mirando. Yo creo que esa es la generación que la palabra de su boca tendrá autoridad. Entonces, no, si de repente vamos a echar fuera demonios, no me van a decir, bueno, yo sé quién es Josías, pero ¿y vos quién sos? Claro. No tenés la autoridad ni legal ni moral para sacarme de aquí. Pero la generación que vive lo que predica y predica lo que vive es la generación que tiene autoridad con lo que habla con su boca. Wow. ¿Adelantó un poquito o adelantó todo? Y te comparto un
poquito más si querés. Sí, por Pero favor. Estamos perdidos. predicaba a los hermanos, les compartía, les decía yo, la introducción. ¿Por qué razón? Porque estamos en un tiempo ver nuestro intelecto, lo que sabíamos, lo que Qué estudiamos, necesario. lo que vimos en un libro, va a romper nuestro intelecto para probar nuestra mente y revelar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Este tiempo de crisis la gente lo ve como un caos, pero yo creo que el tiempo de crisis es la oportunidad de Dios para levantar a los agentes de fe. Wow. Por eso, como hablamos los otros días, José, este es el parate de Dios, el detente de Dios, para de repente levantar una generación no que hable por hablar, sino que tenga la autoridad legal y moral para declarar la palabra. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo decodifico en tiempo, ¿cómo sería para explicarlo bien? ¿Cómo decodifico el tiempo de crisis? ¿Cómo yo lo decodifico en mi mente? Porque estamos en crisis, ¿qué hablamos? ¿Cómo vamos a crear? O sí, podemos tener la iglesia más multitudinaria y no podemos hacer nada. Podemos tener miles de dólares en el banco, pero no podemos ir a sacarlos. Y la verdad que esta crisis como que los dejó a todos a un nivel... Estamos todos iguales. Entonces, entramos en una crisis mental y espiritual. Ahora, ¿cómo yo decodifico la crisis en mi mente? Porque para que mi palabra tenga autoridad, digámoslo más, debo estar alineado mi mente, mi corazón y mi espíritu a lo que habla el Padre. He visto cantidad de gente hablar estos días cosas tremendas. Yo creo en la venida de Cristo, José. Yo creo en la venida de Cristo, predico la venida de Cristo, pero tampoco creo que esta crisis temporera sea el final del mundo. Claro, yo opino, pero recién hablaba con alguien y que si el Señor nos viene a buscar hoy, yo pienso que es como aquel entrenador que a su boxeador lo están matando a palo y tiró la toalla y se la sacó, pero no lo sacó victorioso. Hoy yo no creo que la iglesia, es una opinión, esté a la medida, ¿no? Como dice, de la estatura de Cristo. Entonces no creo que yo creo que el Señor puede venir, pero creo que si Él hoy nos viene a buscar es más que nos rescata que nos saca en victoria. Y yo creo que el Señor, cuando nos venga a buscar, nos va a venir a buscar en victoria. Y si estamos siendo perseguidos, estaremos siendo perseguidos por estar haciendo la obra de Dios, por los milagros, por hablar distinto, no porque acá en Argentina, si bien estamos empezando a levantarnos y hay un movimiento de parte del Espíritu Santo, todavía está en sus comienzos, creo. Entonces yo opino lo mismo que usted. Y por ahí no sé si usted vio, yo vi mucha gente muy concentrada en el anticristo, en vez del Cristo que se tiene que manifestar. Pero estamos infundiendo temor. Y la iglesia tiene temor. La iglesia está teniendo miedo. Entonces entiendo algo, que a veces mi mente y mi corazón, aquí es lo que Dios está hablando en este tiempo. Podemos soltar algo que se puede convertir en una doctrina para alguien. Claro. Y podemos estar errados, José. No sé si Jeremías dice, el profeta dice, ellos hablaban y yo no los envié, y pusieron como vendas mágicas sobre mi pueblo y como lodo suelto. Entonces yo creo que uno tiene que tener mucho temor de Dios y saber lo que está diciendo, porque eso puede guiar a alguien, ¿no? O sea, puede confundir a alguien. Mirá, José, lo que yo entendía hoy. ¿Cómo? Entonces mi pregunta era, bien, yo tengo el poder de la palabra, pero ¿cómo yo decodifico la crisis que hay en nuestra mente? Porque, mira, justamente el día de ayer hablaba con una psicóloga de... Impresionante. Pero nos soltó códigos, nos soltó cosas tan naturales. La gente está psicótica, paranoica. Entonces, ¿cómo yo decodifico
La Profeta, crisis le hago una política. pregunta. La semana pasada usted habló de psique, ¿no? Un poquito, creo que era. Y yo me quedé con eso que me resonaba. Si bien estaba por contestar y yo me quedé, yo le preguntaba que muchos, aparte que estuvimos hablando, me preguntaron sobre esto de psique. eh, y que le preguntaba si tiene que ver con esto de no poder decodificar lo que está pasando. Claro, porque ataca nuestra mente, ataca Mm, literalmente nuestro intelecto, ataca nuestra educación espiritual y mental. mm, Entonces, por eso yo creo que es muy importante que en este tiempo nosotros podamos preguntarnos, bueno, ¿cómo yo decodifico este tiempo de crisis? Si nosotros prendemos el televisor, ¿cómo lo están decodificando ahora? Lo decodifican como tragedia, maldición, lo que hablábamos recién, el final de los tiempos, mm. locura, depresión, desesperanza. Ahora, pero yo entiendo algo, José. Dios llama a la crisis, la llama oportunidad. Dios a la crisis la llama factor de cambio. Tiene que haber Amén. literalmente un cambio. Ujú. Después la gente está preocupada en qué momento volvemos a la iglesia, en qué momento corremos todos a los edificios nuevamente y vuelve toda la normalidad. Literalmente, déjeme darle una noticia, no va a volver toda la normalidad, porque después de esto nada va a volver a ser lo mismo.
la sociedad no va a ser la misma, las familias no va a ser la misma, la economía no va a ser la misma, la nación no va a ser la misma, la iglesia por ende no va a ser la misma. Y si también, si la iglesia siguiera siendo la misma, el parate de Dios no sirvió para nada. Claro, es verdad. Porque algo tenemos que aprender de todo esto. Cómo nosotros creamos, cómo nosotros generamos. Tiempos de crisis donde hay mucha gente que la está pasando muy bien, porque tienen ahorro, pero y la gente que no se preparó, y la gente que no tiene dinero, y la gente que no tiene cómo producir, y la gente que no tiene los recursos. Está llegando el invierno aquí a Argentina. ¿Qué hacemos? Es la oportunidad de Dios para empoderar la palabra que está en nuestra boca. La palabra José nunca ha dejado de crear. La palabra sigue creando, la palabra sigue produciendo. La misma palabra que de repente declarás y los huesos crecen y los tendones se forman y la enfermedad se seca, es la misma palabra que puede traer a nosotros provisión. Es la misma palabra que puede ordenar nuestros pensamientos. Por eso es que yo creo que lo que muchos están llamando crisis es el parate de Dios, que tiene que en nosotros producir un cambio. Claro. Porque toda crisis produce cambio, pero todo cambio produce crisis. También va a producir crisis. Por eso creo que debemos ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestros principios, nuestros valores. Deben estar alineados a lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Hoy yo creo, hoy más que nunca, no tan solo los profetas, todos los hombres, mujeres de Dios, es cuando verdaderamente debemos tener el oído en el cielo y la boca en la tierra. Ahora, una opinión personal. Puedo estar equivocado para los que nos están escuchando, pero una opinión personal, ¿verdad? Esto es lo bueno, viste, que nadie te puede interrumpir. Claro. Pero una opinión personal. Creo que la generación que se va a levantar después de esto tiene que ser una generación integral, José. ¿Y cómo es integral? Una generación que no sea 100% mística y que al otro día esté por el piso. Sino que sea una generación no super mega espiritual, ni tampoco una generación super carnal y natural, sino una generación integral. Una generación que entienda los sonidos del cielo, pero que también tenga los pies sobre la tierra. Una generación que tenga un equilibrio para declarar la palabra y entender lo que está sucediendo en estos tiempos. La generación literalmente tiene que ser la generación entendida en los tiempos. Entonces ahí voy a declarar conforme a lo que sé que se me ha revelado. Entonces la generación integral es la generación de espíritu, la generación de alma, porque somos hueso y carne, y la generación de cuerpo, la que también tiene los pies sobre la tierra. Claro. No sé, Como Daniel, ¿no? Que él, sí, que él estaba era un entendido en los tiempos y él tenía visiones de lo que iba a venir, pero era un hombre que cumplía con su deber delante de los reyes, que tenía influencia en la tierra y también tenía influencia en el cielo, porque cuando el Señor se le presenta le dice, Daniel, muy amado eres, el cielo lo estaba mirando, era un hombre conocido en la tierra, 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. Qué importante. Ahí, profeta, sabe que leí una pregunta que alguien puso, dijo, ¿qué debemos hacer como iglesia cuando salimos de este tiempo? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo tenemos cómo tendríamos que actuar? ¿Cómo tenemos que prepararnos? Bueno, yo creo que el poder de la palabra es muy importante. Ahora, si me permitís compartirte algo de lo que vamos a compartir en estos días, yo creo que debemos alinear y estabilizar nuestras emociones, ¿verdad? Para eso, no sé, podemos hacer un experimento entre vos y yo aquí. Tomemos un laboratorio profético. ¿Te parece que dejemos hacer un live y esto se convierte en un laboratorio profético? Y ese laboratorio profético, tomémoslo a Pedro. Tomémoslo a Pedro como nuestro laboratorio profético de esta noche.
Fíjate cómo estaba Pedro. Pedro, un hombre empresario y próspero. Porque si tenía 2 barcas, tenía redes y tenía empleados, era un muy buen empresario. Pero de repente se le dispararon las emociones y agarra una espada y casi se convierte en un asesino. Y de repente de esas emociones, horas más tarde, dice: Jesús, yo no te voy a negar, voy a estar contigo hasta el final. Pero 5 minutos más tarde que dice: yo no conozco a este hombre. Y otros minutos más tarde el tipo estaba depresivo, tirado, llorando. De repente se le disparaban los chispazos de revelación y el hombre decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después más tarde le decía: Jesús, ¿y por qué te tenés que morir ahora? ¿Por qué te vas a ir ahora si la cosa estaba poniendo buena? Entonces vemos cómo las emociones en nuestro laboratorio profético de esta noche se disparan por un tiempo de crisis. Entonces, en este tiempo de crisis, yo creo que esta generación es una generación del espíritu, pero que tiene que tener alineadas las emociones. Si nuestras emociones están alineadas a los tiempos que estamos viviendo, y puedo escuchar sin ser místico, pero puedo declarar sin ser 100% carnal y natural, ahí está la gente integral, el equilibrio del Padre, para levantar una generación que puede cambiar el destino y el rumbo de la historia. Wow, impresionante. No la generación mística, pero sí la generación con el oído en el cielo y con los pies en la tierra. Ahora vendría a ser no gobernado por sus emociones, porque Jesús cuando él va a la cruz, yo enseñaba esto en la iglesia, que él dice: mi alma está en angustia hasta la muerte, mi alma. O sea, él como que sus emociones estaban un poco disparadas, pero eso no lo hizo a él desistir de su destino, no lo hizo desistir de la asignación que le tocaba. Entonces, es un tiempo de mucho temor, de mucha ansiedad, de mucho... Qué importante es y cómo podemos nosotros trabajar eso de las emociones. ¿Qué consejo? Mira, yo creo que el poder de la palabra es bueno. El entender lo que nosotros tenemos en nuestra boca. Yo lo uso como tal vez suena un poco fuerte, ¿verdad? Como un lunfardo argentino. Esto no tiene hueso, pero tiene un poder, José, que si sabemos usarlo, es un arma letal. Si nosotros sabemos usar el poder que hay en nuestra boca, es poderoso. Por eso hoy entiendo, hoy más que nunca debemos entender: he puesto en tu boca el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Ese poder está en nuestra boca. Tenemos que declararlo. Declaremos la palabra. Llenemos nuestra casa de la palabra. Llenemos nuestra familia de la palabra. Somos personas naturales. Nos enojamos, nos malhumoramos, tenemos sueño. No sé si te habrá pasado alguna vez que no tenías ganas de predicar. Sí, claro que sí. O no tenés ganas de ver a nadie. Porque somos personas naturales. Entonces yo creo que ahí está el equilibrio. ¿Cómo ordeno mis emociones? Yo he visto gente de repente estas últimas semanas que cuando comenzó la cuarentena, wow, tiraron toda la artillería en las redes sociales. Y estaban transmitiendo cada una hora, profetizando, declarando, y de repente pasó una semana y no están. Entonces yo creo que ahora, mira, cuando yo era pibe, mi papá biológico, él corría maratón de joven. Entonces él quería que yo fuera maratonista. Y yo la verdad que nunca fui bueno para correr. Cuando todo el mundo empieza a correr, el pelotón se va a alargar con todo a quererse comer la meta. Pero llega un momento donde se van a cansar. Entonces cuando todo el mundo salga a comerse todo, detrás salí corriendo despacio. Porque cuando todo el mundo se empiece a cansar, ahí es cuando los sabios deben entrar en acción. Y son los que al final se van a comer y se van a ganar la carrera. Y una vez lo experimenté, me tocó correr
en una maratón en la que me inscribió, y yo vi que todo el mundo se iba, y yo pensé que estaba perdiendo. Pero tomé ese consejo en sabiduría. Y después de 3 vueltas, cuando ya íbamos a entrar, ya iban cansados. Y ahí fue cuando empezamos a apurar los pasos firmes. Y te digo algo, esa me la gané. Creo que fue la única carrera en deporte que yo gané. Wow. Entonces entiendo algo. Los entendidos en los tiempos no tienen que salir a comerse la cancha. No tenemos que tener una competencia social. ¿Quién declara o qué? Que Dios nos use a todos, José. Pero esta generación debe ser entendida. Controlar nuestras emociones. Nivelar nuestras emociones en tiempos de crisis. Llenar nuestro espíritu de la palabra. Esto no ha cambiado. Claro. En tiempos de crisis le ha dado resultados a muchos. ¿Por qué no nos va a dar resultados a nosotros? En tiempo de crisis, el mejor libro es ese. Ahí vamos a encontrar la salida a todo. Y es el único que nos puede alimentar y llenar nuestra boca de la palabra. La palabra que tiene poder, la palabra que sigue creando, la palabra que sigue rompiendo, la palabra que a distancia, cuando habrás declarado una palabra y la palabra viajó, sanó, liberó, quebrantó, las enfermedades se secaron, los huesos crecieron y tal vez ni tenías que estar ahí, pero la palabra siguió produciendo. Y eso es impresionante. Yo creo que si esta generación se empodera con la palabra, José, y es una generación integral, que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene los pies en la tierra como cuerpo, es una generación poderosa. Por eso creo fielmente que esta es la oportunidad de Dios para levantar esa generación integral. Wow. Ahora, cuando usted decía esto, pensaba en qué importante es la formación de nuestro carácter, entonces, porque viene una presión, a veces le pasa a los pibes en la facultad o en diferentes ámbitos, que parece que si no hablas temor y hablas algo distinto al temor, hay una presión, ¿no? No sé, todos hablan aborto y hay una presión sobre las emociones, hay una presión y hay que tener un carácter bien definido para declarar lo contrario y saber que se puede venir, qué puede venir del otro lado, ¿no? Yo creo que importante es el carácter formado para sostener también. Mira, José, me están enviando unas preguntas. Y esta pregunta literalmente es para vos. Entonces quiero ser respetuosa en entregártela. Es cómo tener la certeza de soltar la palabra de sanidad sobre cualquier circunstancia, llámese hueso, llámese cáncer, problemas de la piel, SIDA, sobre cualquier enfermedad. ¿Cualquiera puede fluir en el poder de esa palabra o solamente los que tienen los dones o el llamado? Wow, qué pregunta. Yo creo que muchos pueden decir, por ejemplo, sé sano, pero quizás no a todos le ha sido revelado la sanidad, o no todos lo han dicho con fe. Entonces, yo creo que cualquiera puede decir, como los hijos de Seba, ¿no? En el nombre del Cristo que predica Pablo, pero había algo que no pasó y que los demonios se le tiraron encima. Entonces, yo creo que cualquiera puede declarar, pero creo que las cosas se van a hacer cuando nos fue revelado esa palabra. Por ejemplo, a mí me pasó, profeta, que a mí no es que se me reveló la sanidad, sino el Espíritu Santo. Yo cuando leí que la Biblia dice, Él me glorificará. Entonces dije, wow, digo, Él me glorificará. Después dice, Él dará testimonio de mí. Y yo como alguien que ama el evangelismo, me di cuenta, profeta, que yo siempre quise dar testimonio de Jesús y no le daba lugar al Espíritu Santo que dé testimonio de Jesús. Yo me di cuenta que mi testimonio de Jesús es limitado, pero cuando el Espíritu Santo entra y Él da testimonio de Jesús, Él da testimonio con señales, con maravillas, con profecía, con milagros, con convicción. Entonces empecé a entender que para que la sanidad se establezca, para que lo sobrenatural se haga visible, tiene que haber una intervención del Espíritu Santo. Y sencillamente para que eso pase, debo moverme en compañía con Él, ¿no? O sea, mi seguridad de que yo digo que yo
la pierna crece y la pierna va a crecer, no está en mí, sino está en que yo sé que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Y yo siempre cuento esta historia, por ahí si alguno me conoce ya la habrá escuchado muchas veces, y es que a mí siempre me gustó el fútbol, pero siempre me dio miedo patear los penales, y cada vez que había que patear un penal yo decía que lo patee otro, y aún hoy que me gusta el fútbol y miro cuando se patea un penal, me daba temor mirarlo, me daba como vergüenza ajena, temor. Y siempre cuento que recuerdo una vez que estaba mirando un penal muy importante y yo le digo a mi esposa, pasame un almohadón y me pongo así para no ver el penal y siento la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿por qué te da miedo un penal que vos no pateás? Y yo no entiendo lo que él me quiere decir. Le digo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir? Y me dice, el mismo miedo te da orar por un enfermo que vos no sanás. Oh, Y wow. me estalló la cabeza porque ahí me di cuenta que yo no soy el que sano, yo no soy el que libero, yo simplemente tengo que entender que es él el que lo hace. Y en mi caso, no sé cómo habrá sido con usted, pero en mi caso simplemente el ser consciente que la tarea es del Espíritu Santo me liberó de una presión tan fuerte que yo llevaba cuando oraba por un enfermo. Yo tenía una presión de que qué va a pasar si se sana, si no se sana, pero cuando yo entendí que el que da testimonio es el Espíritu Santo, el que glorifica a Jesús es el Espíritu Santo, el que nos enseña las cosas es el Espíritu Santo, el peso recae sobre él más que sobre mí. Entonces, por eso yo puedo decir, sé sano, no sé, sé liberado, o lo que sea que yo diga, mientras que yo sea consciente que la tarea es del Espíritu Santo. Digo esto y y yo creo que el primer encargado de evangelismo en las naciones no es la iglesia, profeta, es el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. Entonces, ¿por qué hemos fracasado? Porque hemos sustituido al Espíritu Santo por estrategias, por salir. No es que están malas, tendremos un número de personas, pero no habrá lo sobrenatural, ¿no? Y solo digo esto más, que es que vio que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente fue y lo buscó y le dijo, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús le dijo, ustedes me buscan por lo que comieron del pan, y ellos le hacen una pregunta clave, le dicen, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Ellos querían lo sobrenatural. Y Jesús le dice, no dice las obras de Dios, sino que dice, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. O sea, la clave para que las obras de Dios se manifiesten es creer en el que Él ha enviado. Y el enviado en ese tiempo era Jesús, pero el enviado en este tiempo es el Espíritu Santo. Entonces, toda obra sobrenatural hoy tiene que ser nosotros más el Espíritu Santo. Sin una revelación de quién es el Espíritu Santo es muy difícil que lo sobrenatural suceda. Ahora, en mi caso, con las sanidades, y que intento crecer, profeta, intento ir cada vez más profundo, el comprender que es Él el que da testimonio, wow. Hace un tiempo en Santiago del Estero a un niño le creció un diente, no tenía diente y le creció el diente. Yo no puedo hacer eso, yo solo sé que es el Espíritu Santo el que hace eso. Pero y si no te animaras a declarar la palabra, eso podría Ah, suceder. bueno, claro, no podría suceder. Claro. Por- Porque eso es lo que el Padre nos ha dado a nosotros. Yo creo que lo que tenemos nosotros es el poder de la palabra. Mm, Ahora, esta generación no tiene que tener miedo de declarar la palabra. Tiene que soltar la palabra y que Él haga lo que Él va a hacer. Y sí, que haga lo que tiene que hacer. También entiendo que vamos a declarar la palabra y hay gente que no se va a sanar. Y sí, vamos a declarar la palabra y hay gente que no se va a liberar. Y no es un problema nuestro. Nosotros debemos cumplir con la asignación de declarar la palabra. Una sí. de las cosas que recién nos preguntaban con respecto a lo que yo decía, ¿por qué tanto miticismo? ¿Por qué lo místico? ¿Existe lo místico? Y permítame responderle eso. Claro, yo creo que existe lo místico, Josi, porque nosotros somos personas espirituales, pero no debemos ser místicos. El evangelio del reino es un evangelio sencillo, es un Mm, evangelio práctico. Te digo, ¿por qué doy el testimonio de eso? Porque yo fui místico. Yo fui muy místico. Yo creo que la charla pasada yo te comenté eso. Después yo me ponía trajes todo blanco, medias blancas, zapatos blancos, corbata blanca, porque eso como que emanaba santidad, mm, ¿entiendes? Y mucho miticismo. Ahora los altares, la mayoría de los altares, no sé si te has dado cuenta que es todo negro para que hayan luces y diferentes, algunas cosas, y se ha modernizado bien bonito y la gente, ¿por qué todo negro? El mm, diablo está metido allí, el Espíritu Santo no está metido. Yo creo,
que esta generación no debe ser muy extremista. Hay cosas que son espirituales, que debemos hacerlas, que parecerán locura, pero lo bueno es que cuando el Padre nos envía a hacer esas locuras, yo creo que no nos va a avergonzar, José. Yo soy una persona, hoy día entiendo que el Evangelio del Reino es práctico, sencillo, pero me ha tocado hacer locura que digo, ¿vos me estás enviando? Sí, ok, yo las hago. Hace un tiempo nos llaman para hacer una toma territorial en Cartagena de India, Colombia. Y yo considero el ministerio más fuerte allí. El tema fue que yo voy con un equipo de pastores hijos. Y cuando llegamos a la aduana, estamos haciendo aduana y pasamos la aduana y apenas pasamos, quien ha ido a Colombia sabe que pasamos la aduana en Bogotá, pero para hacer un vuelo nacional yo tenía que ir a Cartagena, tenés que atravesar todo el aeropuerto, subir a un segundo piso, seguir caminando del otro lado para tomar un vuelo nacional al otro aeropuerto. Pero apenas pasamos aduana, el Espíritu Santo me dice, entrá declarando que Colombia es mío. En mis cabales naturales, sin miticismo, digo, bueno, está bien. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que Colombia es de Dios. Y el Espíritu Santo me dice, José, así no. ¿Y cómo lo hago? Párense todos en fila, en línea, y avancen como si fuera una aplanadora. Bueno, le digo a los pastores, párense así, la gente como que nos miraba, que hacíamos todos parados en fila, imaginan una locura. Entonces, y entren declarando que Colombia es de Dios. Entonces empezamos a caminar y yo, en el nombre de Jesús, Colombia es de Dios. Imagínate, el aeropuerto lleno. Y el Espíritu Santo me dice, así tampoco. ¿Y cómo? Está bien como están avanzando, pero hacelo a los gritos. Wow. Así, en medio del aeropuerto. Cualquier persona en sus cabales no lo hace. Claro. Entonces me paro en medio del aeropuerto y le digo, ok, a caminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que Colombia, a los gritos, José. Pero no fue que hice 2 pasos así. Tuve que atravesarme todo ese aeropuerto y el aeropuerto nacional también hasta llegar al gate. Wow. A los gritos, declarando que Colombia era de Dios. Espíritu, no seremos avergonzados. Y ¿sabes algo, José? La gente no nos miraba. Wow. Pasábamos por el lado de los policías a los gritos, gritando que Colombia es de Dios, y los policías no nos miraban. Es como que no existíamos. Y una de las palabras que recibimos cuando salíamos de aquí fue, van a ser encapsulados llegando a Colombia. Y eso fue literal. José, pasaron cosas impresionantes. Wow. Cuando hicimos la toma territorial, subimos a un lugar en alto llamado La Popa. Allá arriba están todos los brujos trabajando. Te repito, no soy místico, pero lo que es de Dios es de Dios. Claro. Y estábamos ahí y me dijeron, y vos ves todos los brujos trabajando y algunos vendiendo las pulseras que los mismos brujos hicieron, se la venden a la gente y está todo trabajado. Y de repente, estando ahí arriba, me preguntan, ¿y qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en todos lados. Padre, en el nombre de Jesús, y comenzamos a declarar. Escuchá, los brujos y los vendedores se nos acercaban. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo acá? Y yo los miraba y les decía, ¿cómo está? ¿Cómo es tu nombre? No sé, Pepito. Hola, Pepito, mi nombre es Víctor, voy a orar por vos. Y empezamos a orar por la gente y la gente se empezó a recibir a Cristo allá arriba. Los brujos recibieron a Jesús, los que vendían las santerías recibieron a Jesús. Nos metimos en la torre de control del aeropuerto y de arriba de la torre declarábamos que los aires cambiaban. Wow. No es misticismo, tuvimos una orden de parte de Dios. Pero si Dios me envió, lo hago. Pero tampoco puedo ser místico todo el tiempo haciendo lo mismo, a menos que tenga una directiva de parte de Dios. Claro. Lo que sucedió en esa ciudad fue impresionante. Oramos por el gobernador saliente, oramos por el gobernador entrante. ¿Sabes lo que nos decían los gobernadores? Necesito que me digan qué debo hacer. Wow.
nosotros le decíamos, usted tiene que gobernar con Jesús en su corazón, lo ministramos. El tema fue cuando volvimos a Argentina. Para los que no saben y son de aquí a Argentina, yo vivo en Luján, Buenos Aires. Y cuando volvimos aquí, me habla el apóstol Ronnie Chávez, que venían a hacer la toma de Argentina. Yo le dije, lo que yo le pueda servir, cuente conmigo. Me dice, sí, yo necesito que hagas la toma de Luján. Entonces nos juntamos con unos pastores preciosos de aquí de Luján y empezamos a hacer la toma de Luján. El tema fue que cuando llegamos al lugar más emblemático de Luján, José, que conoces, es la Catedral de Luján. José, tengo fotos y videos de lo que te estoy hablando, de lo de Colombia y lo de aquí. Cuando llegamos a la catedral, desde afuera, Padre, en el nombre de Jesús, Luján es de Dios. Y el Espíritu Santo de nuevo. No. Así no es. ¿Y cómo hago? Métete adentro de la catedral. Adentro de la catedral. ¿Ok? Y nos metimos adentro. Y estaba la gente ahí rezando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y nosotros entramos ahí dentro. Bueno, ahora sí, declara que Luján es de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Luján es de Dios. Y el Espíritu Santo. No. Tampoco. ¿Y cómo? Como en Colombia. Y estaba el cura, José, allá adelante, y la gente sentada. Y yo me paro, Padre, en el nombre de Jesús, Luján es de Dios. Y la gente me empezó a mirar. Oré, la gente se quedó en silencio mirándome, y yo los miré, le dije, con permiso, me di la vuelta y me fui. Días más tarde, el intendente nos convoca a los locos que estábamos declarando adentro de la catedral que Luján era de Dios. ¿Para qué? Para recibir una palabra y una directiva de cómo debía gobernar. Wow. Creo que no debemos ser místicos. Creo que, por eso te decía, la generación integral. La generación que tiene el oído en el cielo, que tiene alma, tiene espíritu. La palabra, debemos movernos y declarar la palabra. Y si el Padre nos dice, caminen sobre las aguas, como se lo dijo a Jesús y parecía una locura, y después se lo suelta al discípulo y le dijo, bueno, andá y caminá sobre las aguas, y para él locura, por eso tal vez se habrá hundido. Pero así como se lo dijo a él, nos lo va a decir a nosotros. Y va a llegar momentos donde no tenemos que ser místicos, simplemente debemos obedecer al poder de la palabra. Y la palabra va a producir. Ahí yo creo que estaremos en el tiempo donde se van a producir los verdaderos cambios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esa no la sabía, esa no me la había contado. Impresionante. No, es que sucedió hace poco eso, pero fue fuerte. Ahora, yo lo he visto hacer cosas tremendas como profeta en la evidencia y cuando se mueve. Ahora, creo que usted más que nadie de los que está acá ha visto el poder de la palabra. Yo he visto después de una reunión, de una palabra profética de parte del Espíritu Santo, personas dar vuelta, o sea, casos darse vuelta, o sea, la palabra, mientras usted hablaba pensaba en los profetas de la antigüedad, Elías, que él declaraba lo que los otros reyes maquinaban en secreto, ¿no? O sea, un hombre soltando la palabra y podía detener ejércitos enteros, o sea, qué poder, ¿no? ¿Vos te acordás que hubo una experiencia justo en tu iglesia de un evangelista? ¿Te acordás que me contaste un testimonio sobre una palabra con él? Sí, tremendo. Capaz que está mirando, Charlie, que cuando usted vino a la iglesia, usted llamó a uno de los pastores de la iglesia y le pidió que marque un número, y era el número de él, de este evangelista, que en ese tiempo le estaba pasando por un momento medio especial y no estaba viniendo mucho, y justo él lo estaba mirando al vivo llorando, y usted lo llamaba, y usted dice, si yo fuera vos, usted le decía a él, yo vendría corriendo porque yo le acabo de soltar a Josías que el Padre le da una unción de milagro. Y él,
usted no sabía que no tenía, no tiene piernas, o sea, tenía, y usted lo Oh, wow. describe, y a partir de esa palabra, Charlie retomó ahí su llamado, pero algo que a mí me queda es, qué osado. O sea, el declarar esas cosas. Yo recuerdo la primera vez que usted conoció a mi esposa, que era mi novia, que Dios le habló hasta del número de documentos, recuerdo la fecha de nacimiento, cosas qué osadía, ¿no? Eso es lo que yo ahora le quería preguntar. O sea, declaramos la palabra, pero ¿cómo nosotros podemos ir creciendo en osadía y en esa obediencia? ¿Usted escucha muy claro, lo escucha como una voz audible al Espíritu Santo, profeta, o lo escucha Bueno, adentro? hay diferentes experiencias, de repente hay veces que sí es audible, hay veces que es una impresión en el espíritu, y hay veces como que simplemente ya lo sabes. Es como, no sé, como yo sé que te llamas Josías, yo diría, bueno, ok, ¿cómo estás, Josías? Porque ya sé que te llamas Josías, es como que ya lo sabes. Pero creo que tiene que ver con que el Espíritu Santo nos conoce a todos, ¿verdad? Entonces lo que hablábamos el otro día, lo que enriquece tal vez y lo que activa una dimensión de fe es la palabra, tal vez no es el don te impacta un poco y eso hace que nuestra fe se potencie, pero cuando la palabra penetró, la palabra es la que rompió todo. Yo creo que lo profético o los dones es como esa bala de guerra, ¿verdad? Que cae, impacta, pero cuando impacta, entró y no entraron los dones. Entró la palabra y la palabra adentro estalló, se Yo dimensionó. recuerdo, yo recuerdo cuando recién yo comencé a moverme en las sanidades, que usted me dio un consejo y yo le digo, bueno, pero yo oro mucho por los pies planos, profeta, yo me acuerdo. Y usted me dijo algo tremendo, me dijo, seguí orando por los pies planos porque el don abre y le da paso a lo importante que es la palabra. Siempre me acordé, y de hecho fue así, yo veo que a veces hasta que el don no se manifiesta, como que las personas no se abren del todo a la palabra, ¿no? Como que primero hay que pareciera, en momentos que hay que como soltar y moverse en el don para que después la palabra pueda penetrar. Muy bueno, pero trato de no usarlo siempre. ¿Por qué razón? Porque si es por el don, la gente después se enfoca mucho en el don. Entonces tal vez voy una vez, dos veces cuando voy a un lugar y lo uso. Y la tercera vez tal vez no. ¿Por qué? Porque las primeras veces el don hace que esa dimensión de fe cree una expectativa. Y yo creo que la palabra produce en una dimensión sobrenatural cuando nuestro corazón está dispuesto a recibir la dimensión de esa palabra. Entonces, cuando el don operó, se abrió la dimensión de fe. Entonces, todo lo que suceda cuando nuestro corazón está preparado para recibir la palabra, todo lo que suceda allí va a ser sobrenatural. El problema es que hay veces que nada sucede porque nuestro corazón no está preparado para recibir la palabra sobrenaturalmente. La palabra siempre ha sido la misma, pero el corazón no fue preparado. No estoy predispuesto a que la palabra irrumpa, rompa y quiebre. Entonces yo creo que Dios utiliza esos dones para, wow, Dios está aquí. Y esa dimensión de fe se abrió, potenció de una manera tremenda, sobrenatural, y ahí la palabra entró. Entonces es cuando la palabra empieza. Hay momentos donde te digo, me ha tocado llegar a la iglesia, o tal vez a vos te habrá sucedido, que al principio, como decimos en el lunfardo argentino, es como remar en dulce de leche, ¿verdad? Como que la cosa está, wow, pesado. Pero cuando el ámbito se abrió, llega un momento que no podemos hacer nada. Y a mí me ha pasado que he tomado el micrófono y lo he dejado y me pongo a mirar y a recibir de lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque ya no pasa por nuestros dones, Claro. ya no pasa por nuestras personas, sino que pasa por la dimensión de la palabra que se está moviendo allí, y ya no somos nosotros. Es el espíritu, el poder de la palabra, es la esencia de su persona, la hermosura del Espíritu Santo. Por eso es que siempre el objetivo de Satanás ha sido matarla, la palabra, exterminarla, aniquilarla. Por eso ataca nuestra mente, para que dejemos de creer en la palabra. Por eso ataca nuestras emociones, para que dejemos de declarar la palabra. Por eso ataca el intelecto. Por eso es que nos
el raciocinio, psiquis, todo el tiempo nos quiere hacer dudar de la palabra. Porque si tuviéramos una generación empoderada en el poder de la palabra, seríamos imparables. Lo sobrenatural estaría fluyendo por todos lados y en todos lados, no necesariamente dentro de una iglesia. Pero ¿qué pasa? Tiene sus estrategias. Psiquis, Grecia, el entendimiento, el raciocinio, el será o no será, será Dios, no será Dios. Entonces hemos detenido la operación de la palabra. Por eso creo que esta generación debe ser una generación centrada, una generación que tenga el oído en el cielo, los pies en la tierra, pero tenga la boca cargada con la palabra. Wow, qué impresionante. Profeta, le hago una pregunta. A mí me gusta mucho leer, ¿no? Y me gusta mucho leer la Biblia. No, Impartímelo, no porque justo yo le quiero preguntar sobre eso. Justo yo le quiero preguntar sobre eso. Quizás a algunos de los que están mirando le pasa lo mismo. Este año fue un año donde el Espíritu Santo apenas empecé me dijo, no quiero que leas más, vas a leer lo que yo te digo y vas a leer más la palabra. Yo siempre leí la Biblia, siempre la Biblia. Pero ¿sabe qué me pasó? Que a veces al estar tan cargado de libros, era como que mi mente, cuando el Espíritu Santo me hablaba, mi mente tenía tanto como que filtraba lo que el Espíritu Santo me decía y la obediencia me costaba un poco más. Entonces vio que el apóstol Pablo dice, el que se cree sabio, hágase ignorante para poder realmente ser sabio. Entonces yo le quería preguntar esto, ¿usted ve algún peligro en tener a veces la mente? Por ejemplo, le pongo este ejemplo. A veces yo llamo y digo, acá hay una persona que tiene un problema en el oído derecho. La persona pasa, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos creen que Dios lo va a sanar? Y todo el mundo dice, amén. Entonces digo, bueno, venga, ¿quién ora? Y nadie ora. Nadie quiere pasar porque es como que hay una verdad en la mente que Dios sana, pero no hay un deseo a veces de obedecer. O sea, creo mentalmente que Dios lo puede hacer, pero no lo manifiesto. Entonces, le hago una pregunta. ¿Qué opina de eso de tener a veces la mente tan llena de información? A veces hasta información cristiana. A mí me ha confundido un poco y he tenido como que desaprender, por ejemplo, no sé, ¿qué opina Dios de la sanidad? Bueno, tal autor dice esto, tal autor aquello, tal autor lo otro. Y como que uno tiene tanta información, pero a veces te deja más estático que de lo que te hace moverse. Vos sabés que te hablo de es que puede ser contradictorio, ¿verdad? Pero te hablo mi persona. Vos sabés que yo no leo nada, José. Sí estudio la palabra, pero libros, no soy una persona de estar comiéndome un libro detrás de otro, no, para nada. Por eso hay cosas que tal vez entiendo que necesito aprender, pero no quiero perder lo que me ha dado resultado. Es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como que encontré mi llave, la que me funciona a mí, que no significa que tiene que funcionarle a todos igual, ¿verdad? Porque si no, tal vez seríamos una generación inculta o que no tiene un buen léxico. Pero lo que me funciona a mí es la intimidad. Es la intimidad. Estudio la palabra. Mi esposa me dice, yo me mato leyendo. Y vos de repente oraste 2 minutos y te cayeron las cosas así, y yo que estudio, me mato estudiando y vos no estudiás de la misma manera que yo, se te sueltan las cosas. Pero es como me funciona a mí. Claro. Y no quiero, si hay algo que he limitado, tal vez demasiada información, porque no quiero que cambie mi corazón. Y no quiero perder la capacidad de asombro. El emocionarme. Antes de entrar con vos este live, estaba predicándole a una iglesia hija. Y mientras estaba predicando en un grupo cerrado, empecé a sentir la angustia de ellos. ¿Verdad? Empecé a sentir toda la gente que estaba conectada en la iglesia, los problemas que estaban teniendo, y lo empecé a sentir en mi espíritu. Entonces, a medida de lo que yo iba sintiendo, los iba sacando y la gente escribía, eso es lo que yo estoy viviendo, eso es lo que me está pasando. Entonces, esa experiencia no quiero perder. Información. Tener la mente tan llena de información podría ser que eso suceda.
Mira, tengo un gran amigo que me gustaría, que siempre he querido que conozcas. Le he hablado de vos y ahora te voy a hablar de él. No sé si tal vez alguien de su iglesia nos esté mirando, y si nos está mirando, no, nos hace saber. Se llama José Montijo. Él está en Puerto Rico. Y él es una persona con tanta sabiduría. Yo lo considero de mis amigos uno de los sabios que Dios ha puesto a mi alrededor. Y siempre que tengo que tomar una decisión importante, yo lo llamo a él y le digo, mira, tengo que hacer esto, aconsejame, y lo llamo a mi padre espiritual, también al apóstol Ronnie Chávez y algunos más. Pero él es uno de ellos. Pero a pesar de ser un hombre sabio, con mucha sabiduría, es un hombre que no ha perdido su capacidad de asombro por el mover sobrenatural. Es un tipo que en el mover sobrenatural es un loco. Yo le digo, vos sos un loco de la guerra. Y él le han sucedido cosas muy sobrenaturales. Esto no lo he contado, José. Te lo voy a contar a vos, porque yo no he tenido esa experiencia y la verdad que no se lo he contado a nadie. Entonces estoy buscando las pruebas para contarte esto. Vos sabés que mi último viaje hace 2 meses, estaba justamente en Puerto Rico, estaba con él. Entonces él me llevó al apartamento y quiero que sepa que al ser personas, que somos seres humanos, hay momentos que estamos luchados y sin saber todo esto que está, yo necesitaba, me había entrado una ansiedad de venirme a casa, que gracias al Padre que hice caso, si no me hubiera quedado varado en Estados Unidos. Entonces yo no entendía por qué eso era raro en mí, pero el Espíritu Santo no me estaba diciendo, viene una pandemia y va a pasar X cosas. No, simplemente lo único que yo quería era venirme a mi casa y estar aquí. Entonces estaba confrontado en mi corazón y mi espíritu. Y entré a la habitación a orar. Pero esas oraciones que te metes con el Padre y orás 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 y no pasa nada. Y pareciera como que Él no estaba allí. ¿Me explico? Entonces, cuando me meto, perdón, que se me salió, cuando me meto a orar y estoy allí orando, yo sentía que como que el Espíritu Santo no estaba. Entonces, literalmente yo le dije, yo no me voy a salir de esta habitación hasta que vos no te manifiestes acá. Y no voy a ir a predicar. Si vos querés que yo vaya a predicarle a la gente que nos está esperando, yo necesito que entres a esta habitación. Y encima me puse, que después pedía perdón al Espíritu, porque digo, encima me puse exigente. Yo le dije, y quiero que sea sobrenaturalmente. Porque si yo no te veo sobrenaturalmente acá, yo no voy a salir hasta que yo no vea algo sobrenatural. Que para mí sea sobrenatural, que no sea una palabra profética, yo ya te conozco ahí. Entonces me pongo a orar y yo cerré mis ojos. Y cuando estoy orando y le declaro eso, de repente yo siento una cosquilla en mi mano, ¿verdad? Y es como que, no sé si te pasó, es mala la comparación, pero es la única que encuentro en este momento. Es como una mosca que anduviera caminando aquí arriba. Cuando yo abro los ojos, yo tenía una pluma encima de mi mano, José. Mira, wow. No sé si alcanzó a saber. Una tremenda pluma. Entonces, yo me asombro. A ver, permitime, que tengo que mostrarte eso. Entonces yo me asombro de tal manera que le comienzo a escribir a él, ¿verdad? Y cuando yo le escribo, le digo, mira, vi esto me acaba de pasar y esto lo tengo en la mano. Entonces se lo envío por un mensaje de texto, un WhatsApp, ahí está su nombre, y él me envía y me dice, no sé si alcanzan a leer los que están allí, dice, esas son iguales a las que aparecieron en la iglesia, y me manda todas las que han caído en la iglesia. Yo me estaba volviendo loco. Para ellos era algo natural, pero para mí era una experiencia sobrenatural. Wow. Ah, no, yo dije,
Yo dije, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces, esa capacidad de asombro no quiero perderla por información. Al otro día, yo dije, yo quiero seguir viendo esto. Yo quiero seguir Yo lo viendo esta recibo cosa. ahora, eso también, yo lo quiero. Entonces, veo esa pluma y la dejo encima de la mesa de luz. Y al otro día me pongo a orar y había dejado mi reloj. Y al otro día aparece la otra chiquitita al lado de la que había dejado el día anterior. ¡Wow! ¡Qué Eso fue una impresionante! locura. Y yo estaba como loco. Y la gente pensará, está acostumbrado a eso sobrenatural. Y yo estaba como loco. Y yo empecé a llamar a mi esposa, a mis hijos. Y mi hijo Elianda aquí me decía, papá, guárdame las plumas, guárdame las plumas. Yo quiero pluma. Y le dije, vas a recibir las plumas. ¿Y cómo? No sé, hijo, nos vamos a meter a orar en tu habitación hasta que caigan plumas. Pero esa capacidad de asombro no la quiero perder por información. Claro. Entonces él me dijo, Víctor, y viste que por cierto lo recomiendo, busquen el video de la iglesia en Bethel de Bill Johnson, seguramente lo habrás visto, Sí, pero él hace yo lo poco vi, lo vi. subió un video de una nube de gloria. Mm. Y siempre la nube de gloria, y cuando yo vi ese video, José, literalmente la nube está filmado, se metió ahí dentro y la gloria de Dios se liberó de una manera tan sobrenatural, una cosa impresionante. Y las Wow. cosas que caían, que no la estaba tirando nadie, se materializaron por la gloria de Dios. Mm. Esta generación no debe perder eso. La información, tanta información, nos ha convertido en personas orgullosas, que pensamos que Dios nos puede hablar solo a nosotros. Y el Padre necesita irrumpir sobrenaturalmente. No podemos perder Qué esa impresionante. capacidad de asombro. No podemos perder eso sobrenatural. No ser místico, pero sí con el oído en el cielo, los pies en la tierra, pero el espíritu alineado a la dirección de la palabra. Yo creo que va a venir el tiempo que van a ir caminando como te ha pasado. Esa persona que va ahí tiene problemas, ok, voy, soy una persona sensata, cuerda. Señora, ¿le duele algo? Sí, ok, Sí. oro por usted y se sanó. Sí. Creo en Wow. eso, Jorge. Creo Ahora, en yo eso. recuerdo, profeta, cuando la primera vez que usted vino a la iglesia, me hizo levantar las manos, no sé si usted se acuerda, y yo levanté las manos así, y usted me dijo, más alto. Y yo levanté, y cuando yo levanté mis manos más alto, yo sentí que había una tela en el techo, y cuando yo levanté alto se rompieron. Se rompió una tela, yo la pude sentir como algo que se rompía físicamente, y usted me dijo, a partir de hoy te va a seguir la señal del aceite y del oro en las manos. Y no sé si usted se acuerda, pero usted me dijo, y a donde vayas lo vas a desatar y va a ser una señal de impartición. Cuando yo miro mis manos, tenía las manos llenas de aceite, me brotaba aceite, pero realmente cuando usted me dijo eso y yo estoy alzando mis manos, mi mente empezó a chillar, literalmente, Wow. mi mente dijo, en esta yo no te acompaño. Pero cuando yo obedecí, eso pasó, y eso empezó a pasar en las iglesias a las que me toca ir, como una señal. Entonces yo digo, qué importante es eso de que la mente no nos limite. Tremendo eso. En esta yo no te acompaño. Sí. Mira, tengo cantidad de cosas que te podría mostrar. Creo que en cualquier momento se nos va a caer de nuevo este video. Pero pasó con mi esposa hace poco. Ella me comentaba, me decía, mira, Víctor, sucedió algo impresionante. Ella estaba predicando en el sur de Argentina y de repente cuando estaba ahí en medio de todo eso, el Espíritu Santo cae, la gloria de una manera. Ella dice, ahora comienza a fluir el aceite. Y cuando dio la orden, la gente se empezó a llenar de aceite de las manos. Y dice, van a salir de aquí, pero las señales los van a seguir por 1 o 2 días y no se van a detener. La gloria de Dios está ahí. Bueno, se está moviendo allí el aceite, pero 1 o 2 días y que no se detenga. Como que, ¿no te parece un poco mucho? La gente, José, le enviaba los videos
Yo sé que estamos en vivo, pero no importa. Mira eso. La gente, no sé si lo alcanzaba a ver, Yo lo veo. pero te lo voy a poner en pausa. No sé si se alcanza a ver, Wow. pero le enviaban los videos 2 días después. Qué impresionante. 2 días después, José. 2 días después la gente con el aceite en su casa. Impresionante. Le escribían a mi Facebook y decían, por favor, díganos cómo hacemos que esto se corte. La esposa de uno de los hombres decía, díganos cómo hacemos para que esto se corte porque mi esposo tiene que ir a trabajar y va manejando y tiene aceite en el auto, tiene aceite en la mano, está trabajando, se le resbalan las cosas porque está lleno de aceite. Claro. Una locura. 2 días Wow. más tarde. Entonces, el poder de la palabra declarada, eso no cambió. Esta generación tiene poder en su boca y no puede limitar el poder de esa palabra. Y lo que veo, profeta, es que el poder de la palabra trae la realidad de Dios, no trae teoría, trae el aceite, esto, los milagros, trae la realidad del cielo. Entonces, a veces al estar muy informados, como que nos estamos privando de todas estas cosas, pareciera. Imagínate en el principio, no había libros, no estaba el libro. ¿Cómo es la experiencia de los hombres de Dios? Declarando. La declaración de la palabra. No había información. La palabra. La experiencia, la intimidad, el conocer quién me está hablando y la declaración. Impresionante. Eso no ha cambiado. Eso no pasó de moda, José. Tremendo. Llevamos 1 hora y 20. ¿Qué te parece si oramos por los hermanos, todos los que están conectados, que puedas declarar una palabra de activación y después yo oro por ellos? Nos quedan creo que 4 minutos antes que se nos caiga esto. Bueno, gracias por contar esas experiencias que nos hacen. Bueno, si se nos cae esto, seguimos. Pues. Te voy a conectar con mi amigo José Montijo y cantidades de gente que se mueve en el ámbito sobrenatural, que ha visto cosas impresionantes. Están conectados con nosotros 2 personas que amo con mi corazón, Liz y Abdel. Ellos son de West Palm. Estuvieron acá en la iglesia. Estuvieron. Abdel es un loco de lo sobrenatural. Sí, lo vimos. Trabaja en un estudio con doctores y la gente va enferma y le está haciendo perder plata a los jefes porque entra la gente enferma y él los sana y se van sanos y después no pagan. Se van sanos de ahí adentro. Pero bueno. Creo, profeta, que creo que esto que estamos contando y que usted nos está compartiendo, a mí lo que me genera es un hambre por la realidad del Señor, es un hambre por la realidad del Padre, es por entrar en esa dimensión que está más allá de la información, de tener la mente llena de cosas, al ámbito de esa realidad donde puedo palparlo, experimentarlo, escucharlo, y creo que eso es lo que de este video yo me llevo, ¿no? Saber que hay una dimensión donde yo puedo palparlo, donde puedo estar con él realmente. Qué tremendo. Impresionante. Impresionante, José. José, hacemos una oración. Sí, oramos. Oro primero. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con Josías, Señor, para declarar sobre todos tus hijos que hoy están conectados y están recibiendo. Padre, que el poder de la palabra, que trasciende estas redes, que trasciende teléfonos, iPad, tablet, laptop, computadora, Padre, que el poder y la dimensión de esa palabra se abra ahora donde ellos se encuentran. No importa de qué nación, no importa de qué ciudad, no importa de qué lugar. Que en el ámbito que hoy estamos, Señor, que es tu presencia, el poder de la palabra sea activo y sea manifiesto en su boca. En el nombre de Jesús, los activamos, como dice tu palabra,
que los profetas estamos para activar a los santos en el Evangelio. Amén. Yo los activo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensó que dije ore primero, pero yo dije oro primero, pero bueno, ahora Yo entendí ore primero, perdón. ahí oro Pero yo. pues, Bueno, sí, ahora acá oro yo. estamos, recibimos. Ahora yo. Señor, desde mi lado yo declaro el poder de la palabra que se activa para declarar milagros, Señor, para que al predicar tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a las personas. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Yo bendigo las manos, Señor, de los que están mirando esta transmisión, sean llenas de tu presencia, Señor, para poder ministrar sanidad, liberación, para poder ministrar milagros. Padre, aún oro por aquellos que están enfermos, con problemas en los pies, en las manos, con enfermedades. Yo declaro y declaramos la palabra, Señor, y declaramos que vos sos quien extiende su mano para confirmar la palabra con señales, prodigios y maravillas. Yo reprendo todo espíritu de opresión y de enfermedad. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Josi, gracias por este tiempo. Gracias nuevamente. No, gracias. Y siempre me nutro de esas historias tan impresionantes. Tenemos que alimentarlas por privado. Sí, es así. Tenemos que alimentarlas. Josi, te amamos con el corazón. Gracias. Yo a ustedes. Gracias. Gracias a toda la gente. Un saludo grande. Gracias a todos los que se conectaron. Chau, chau.